Bueno, mira Milosevic, que ha estado muchas veces con nosotros, que es un analista está ahora en el Instituto Elcano, y que va a publicar ahora, a principios de marzo, un libro sobre Rusia, el imperio zombie, Rusia y el orden mundial. Pues nos puede ayudar a entender qué pasa con este imperio zombie pero imperio. O sea, cuidado con los zombies, que los imperios matan y los zombies también. Mira, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, una de las cosas que me ha sorprendido es que la opinión pública internacional parece sorprendida por la eliminación de Navalny cuando se parece a la eliminación no ya de los enemigos de Putin, sino de los enemigos de la Unión Soviética prácticamente desde el final de Lenin. Sí, es muy significativo que la gente que ha puesto flores por el fallecimiento de Navalny fue en una roca traída de una cárcel de Gulag. Quiero decir que incluso la ciudadanía rusa que está a favor de Navalny vincula esta muerte con las muertes que se produjeron en la Unión Soviética. No sorprende, y como tú has dicho, no sorprende simplemente porque Putin ha demostrado que usa todo tipo de instrumentos para competir, digamos, entre comillas, políticamente con sus adversarios, incluida la eliminación física de ellos. Y Navalny es el paradigma de esta actitud del actual régimen de Rusia. Yo siempre me sorprende, digamos, la voluntad sacrificial de muchos disidentes, que es medio religiosa, medio nacionalista, etcétera, porque él volvió, él pudo escapar, escapó de milagro y sin embargo volvió a Rusia y evidentemente pues ahí lo mataron. Este fenómeno de la vuelta a la madre Rusia, a la nación y tal, es siempre conmovedor, pero también es de raíces muy antiguas, ¿no? Es de la novela de Dostoyevsky realmente, pero también es una actitud y una conciencia de que debe comprometerse con la libertad y con lo que uno predica. En caso de los rusos siempre es radicalismo, ¿no? Sí. Sea de un lado o otro. En este caso es el lado de lucha por la libertad. Y Navalny pues se imaginó que está en una guerra contra en este caso Vladimir Putin, pero como vemos mucha gente muriendo en Ucrania, por ejemplo, Sí. sabiendo que lucha por su propia libertad, ¿no? El contexto no es exactamente el mismo, pero hay una alta conciencia de que la libertad cuesta y mucho, ¿no? Hay una cuestión que no sé cómo la ves, que se ha suscitado a propósito de la política norteamericana y europea. A mí me sorprendió enormemente, aunque no tanto, viendo a Scholz, que recientemente aceptó anticonstitucionalmente un déficit de 60.000 millones de euros por la política esta de los verdes, de no dejar que se mueva la economía occidental, el decrecimiento económico, y de pronto hacer unas declaraciones públicas diciendo que Europa tiene que armarse, si gana Trump y la OTAN deja que la pague todo el mundo, que al final es lo que ha pedido Trump, cosa que es natural, porque Nebraska no tiene por qué pagar la seguridad de Chequia, eso es de sentido común, pero bueno, pero sobre todo la sensación de desprotección, diciéndole a Macron que tienen que conservar, que pensar en un arsenal nuclear para defenderse. ¿No tienes la impresión de que con Putin cuando se despertó, como en el cuento de Monterroso, el dinosaurio seguía allí? O sea, es evidente que el expansionismo, que es de raíz soviética y del imperio ruso antes, etcétera, siempre ha sido el mismo, la crueldad siempre es la misma, y al mismo tiempo que Europa siempre es lo mismo, siempre repite sí pero no, no pero sí, hay halcones y palomas, podría negociarse, porque mira que han hecho el tonto, bueno, todos, ¿no? Europa está de vacaciones estratégicas desde final de la Segunda Guerra Mundial. Desde final de la Guerra Fría se ha convertido explícitamente por voluntad propia en una potencia normativa y, bueno, acaso económica, ¿no? Pero sin duda alguna no una potencia militar.
y la invasión de Ucrania ha hecho un wake-up call. Supuestamente la Unión Europea está despertando, pero yo veo que muy lentamente, y sobre todo aquí lo que falta es una conciencia de que la guerra con Ucrania va para largo y de que Europa debe tener una estrategia de contención de Rusia y una estrategia de disuasión de Rusia más allá de lo que puede ofrecer la OTAN, sobre todo, como has mencionado, si gana las elecciones norteamericanas Donald Trump. Entonces, Europa está en una situación de que habla mucho, como siempre, tiene narrativas, pero la acción deja que desear. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero realmente en este momento el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha dicho que si los Estados Unidos retiran su apoyo militar a Ucrania, Europa no tiene capacidad de sustituir esta ayuda. Por lo tanto, realmente estamos en un momento, en un punto de inflexión para Ucrania, pero también para la Unión Europea. Bueno, es verdad, no tiene capacidad militar, pero sin embargo exporta armas, por ejemplo Alemania, por ejemplo España, exporta a todo el mundo, lo que pasa es que no las compra. O sea, las vende, pero no las compra. Y además podía aportarle dinero a Estados Unidos para ayudarle a pagar la ayuda militar a Ucrania, que tampoco lo contemplan. O sea, es que a mí lo que me asombra lo que dices es una potencia normativa, me gusta ese género, porque da clases de todo, pero luego lecciones de nada, o sea, no le mires lo que hace. Porque Europa todo el rato o regula o multa, Sí, por sí. eso es la potencia normativa, Sí. pero no tiene suficiente ni innovación, ni creatividad, ni desde luego en este caso no es potencia militar, es que, como digo, o regula o multa, por eso lo llamo la potencia normativa. Me gusta legiferante también, porque produce leyes como conejos, o sea, pero hay una cosa que sí ha sucedido en Finlandia, en Polonia, los países cercanos a Rusia, sí que han visto que lo de Ucrania va en serio y no quieren que les pase a ellos por inadvertencia. Y eso ha cambiado también el panorama europeo, en parte. Pero digamos sueltos, el otro día Orbán descongeló una ayuda de 60.000 millones de euros a Ucrania. 60.000 millones que es ayuda civil y militar, porque en una guerra no se puede separar una cosa de la otra. Estas iniciativas sueltas están condenadas a seguir sueltas mientras no haya en Alemania y en Francia pues una idea clara de qué futuro quieren para Europa. Bueno, la Unión Europea ha liberado este paquete de ayuda, pero también hay que decir que hace unos días tanto Francia como Alemania han firmado un acuerdo de cooperación bilateral con Ucrania y comprometiéndose que van a garantizar su seguridad. Eso corresponde a la decisión del grupo G7, que decidió el verano pasado que los países van a tener acuerdos bilaterales con Ucrania. Pero todo esto no es suficiente. Y Alemania y Francia han prometido mucho, pero realmente no han cumplido lo prometido. Y en caso de Alemania, los misiles de largo alcance Taurus, que ucranianos están pidiendo el último año, pues alemanes no lo quieren entregar a Ucrania por un miedo a la escalada en la guerra con Rusia. Entonces, la ayuda en principio está coordinada, pero es insuficiente. Es insuficiente. Bueno, es que es lo que está pasando con Europa, que es insuficiente, excepto para las renovables y para jorobar la agricultura, la ganadería. Para eso no es insuficiente, que producen es una normativa enloquecida continuamente sobre casi cualquier cosa. Sin embargo, ante la perspectiva de una guerra larga, como se ve más que nada por la resistencia de los ucranianos, ¿qué es lo que prevés después de las elecciones norteamericanas? Porque yo, entre un loco y un difunto, la verdad es que mi impresión es que eso se mantiene porque en Estados Unidos manda el Pentágono. Si mandar el Departamento de Estado ya se ha visto en Venezuela, ya se habían rendido. Pero mi impresión es que al menos las decisiones militares en Estados Unidos están por encima de la presidencia.
Están por encima y bueno, desde que Donald Trump habló que la OTAN es obsoleta y que los Estados Unidos no tienen interés de mantenerse como un país miembro, el Congreso de los Estados Unidos ha adoptado una serie de decisiones que no va a ser tan fácil a ningún presidente, por mucho que sea el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de tomar la decisión de sacar a los Estados Unidos de la Alianza Atlántica, por ejemplo, ¿no? Pero el problema de los Estados Unidos ahora es que se le están abriendo varios frentes, ¿no? Tenemos la guerra de Gaza, hay una tensión estratégica en Indo-Pacífico respecto a Taiwán, está la guerra de Ucrania, y yo creo que los Estados Unidos ahora mismo están ante la pregunta sobre la primacía o la prioridad. Quiero decir, o van a mantener la Pax Americana, que ha garantizado una estabilidad y seguridad desde el final de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de final de la Guerra Fría, o va a ir cada vez más centrándose en su prioridad, y su prioridad es Indo-Pacífico y China. Por lo tanto, realmente yo creo que no habrá una... independientemente quién gane las elecciones, no va a ser una decisión, ahora cortamos inmediatamente la ayuda, por ejemplo, a Ucrania, pero sin duda alguna yo creo que esta ayuda va a ir disminuyendo, porque se están abriendo otros frentes y la situación en Oriente Medio es mucho más compleja que la de Ucrania, en el sentido de que la guerra tiene mayor probabilidad de expandirse por la región. En caso de Ucrania tenemos un enemigo íntimo, a Rusia, sí, que le conocemos muy bien, y la idea de defensa de Ucrania está bastante bien definida. El problema es si vamos a tener recursos, y a esto tiene que mucho contribuir la industria militar europea, que por ahora no tiene todavía la capacidad de producir la munición que Ucrania necesita a diario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Europa ha hablado mucho durante los últimos años sobre la autonomía estratégica. La guerra de Ucrania ha demostrado que no existe esto, que no hay defensa de Europa sin la OTAN, pero ahora está en una situación de que las circunstancias le van a obligar a entrar en esta autonomía estratégica, sobre todo en materia de seguridad y defensa, porque antes Europa, antes de la guerra de Ucrania, se enfocaba en las operaciones de paz, ¿no?, de estabilidad en la vecindad. Ahora tiene que enfocarse en la defensa propiamente dicha y en la disuasión. Y eso requiere cierto tiempo, caro, pero sobre todo es mucho más caro, pero es más barato invertir en la disuasión que invertir en una guerra. Y lo que hay que pagar es la prima de seguro de riesgo. Claro. Es que hay que invertir dinero en ello, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Mira. Leeremos tu libro sobre el Imperio Zombie, los muertos vivientes que matan, además. Pues los muertos vivientes están muertos, pero matan. Que yo creo que es la vieja Unión Soviética que sigue ahí, con sus costumbres. En fin, muchas gracias. Eso es. Muchas gracias, Mira. Muchas gracias a vosotros. Buen día.